hermosísimas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo ya voy de salida de la Sierra de Guadalupe. Uy, antes de continuar, miren, una vaca, pero está como quemada. Tiene incluso, ahí vuelve bien feo. Paso rápido, pero tiene como, está como quemada. Una vaca desvivida, ahí se le ven los cuernitos. No le hago zoom porque es como para que, ¿verdad? Pero se ve como quemada. Y aquí en medio de, entre comillas, de la nada. Órale. Continuando con la introducción, vean el video completo porque ahí se darán cuenta cuál es el problema de por qué se inunda San Cristóbal. Y es problema de todos, la verdad. Entonces, pues ya después de más de medio año de no subir un video, ahí está, otro videíto. Espero no tardarme otro medio año en otro video, pero trataré, o sea, digo tratar porque ya saben, no tengo tiempo y tengo que trabajar, pero trataré de subir un video pronto. Por lo tanto, vamos al video. Bueno, no hemos entrado oficialmente a la sierra, pero se ve hermoso. Hermoso. Creo que esta es la última casita ya de Tierra Blanca. Ay, huele a vaca. En serio que sí huele a pueblo, Ya tenía un buen que no venía para acá. Creo la última vez que vine, creo no equivocarme, fue cuando subí el video de que me asaltaron por aquí. Bueno, no precisamente aquí, pero sino hasta allá las antenas de Televisa. Acabo de pasar el arco y aquí lo tengo a mis espaldas. Hay una manera de no dar tanta vuelta, sería por aquí, pero realmente no sé si me convenga. Sobre todo ahorita que la hierba está muy alta, no sé cómo esté por abajo. Entonces no me voy a arriesgar y vámonos por el camino ordinario que va siendo por aquí. Según el huracán John, el que acaba de pasar, es el que hizo estragos otra vez aquí en Ecatepec. Viene otro huracán, no recuerdo su nombre, pero que hay que estar alerta. Entonces ahorita yo voy a bajar a las represas porque siento que si llueve como ayer, otra vez se va a inundar. No nada más San Cristóbal, sino toda la orilla de Sierra de Guadalupe, Coacalco, Tultitlán, San Cristóbal, Tulpetlac, Jalostoc y demás municipios o colonias. Miren, ya hay tunas, pero todavía les falta crecer. Ya van a estar buenas para una exploración aquí en la sierra y poder comer tunas y tejocotes. De hecho, casi por estas fechas venía con David a grabar. Vine el 24 horas en la Sierra de Guadalupe y es lo que comimos: tunas y tejocotes. Miren, les voy a grabar un poco más amplio el panorama para que vean cómo se ve. No se ve fluido, ¿verdad? Pero por lo menos se ve más amplio el panorama y se ve bien bonito. Miren, la carretera me lleva para allá abajo. A ver, se ve ahí mero. Aquí me lleva y hay una desviación para acá, pero la verdad no me quise arriesgar porque no sé cómo esté. Hemos llegado aquí. Sí está llena la laguna. Es que así yo le voy a llamar, como una laguna. Y parece que sí está al tope porque aquí está bajando agua. Y este es como, digamos, como un desahogo, ¿no? Como para que no se llene más de lo debido. Por ahí en el canal tengo un video donde una vez vine con unos compas y por aquí nos espantaron. Yo por lo menos vi dos como espectros que se nos acercaban. Este David vio igual dos espectros y el pelón vio como un puma, dice. O sea, vimos cosas como diferentes. Por lo menos pelón. Yo pensé que... ¿De dónde está saliendo el agua? Yo pensé que era de aquí de la laguna. Sí está llena, pero ¿de dónde está saliendo? De aquí, miren. De aquí está saliendo el agüita, miren. ¿Quién sabe de dónde esté saliendo? Bueno, a lo que venimos. La primera laguna, no es represa, es laguna. Y sí está a tope. Aquí se ve como un poco, como que se deslavó. Está como que deslavado. Pero sí está llena
esta laguna. Le falta poquito para tirarse. Yo creo que un aguacero fuerte sí se desborda. Unos 10 a 15 centímetros yo creo que hay de la orilla al agua. Esta por lo menos sigue intacta. Y pues este es un bebedero para los animales. Es un bebedero para los animales que aquí se encuentran. Miren, ahí creo hay un caballo. Ahí está moviendo su colita. ¿Es una vaca o un caballo? No se distingue bien. Sí se ve grande, ¿verdad? Así con amplitud. Sí se ve grande la laguna. Bueno, ya de aquí enseguida, digamos que está la primera represa o última, dependiendo de donde estés, porque si vienes de la colonia va siendo la última y ya estando aquí va siendo la primera. Se siente muy tranquilo, Miren, no voy a hablar ni voy a hacer un ruido y quiero que sientan pues la tranquilidad. De hecho, allá al fondo ya se ve como que está bajando el agua, miren. Creo que es el agua que va bajando del cerro. Yo creo que allá arriba hay otras lagunas que, pues por lo mismo de que están pues, llenas, va escurriendo toda el agua aquí por las orillas y baja. Quiero suponer, la verdad no he ido para allá arriba. Pero se escucha muy bonito, y se ve bonito. Bueno, vamos a bajarnos de aquí para ir a la primera, en mi caso donde estoy, la primera represa. Honestamente ya caminando por aquí sí es muy complicado como para que metieran maquinaria pesada y puedan reparar la represa, más que nada la principal. Sí está muy complicado, porque hay demasiada piedra y el camino no es tan ancho que digamos. Sí está complicado. Yo sé que no hay imposibles, pero sí lo veo complicado, no fácil. Pero también de que se puede, se puede. Sí está muy complicado. Tan solo se siente... Bueno, no tengo calzado como para caminar por el lodo. No tengo tenis. Es como para que viniera con botas, pero... Pues ya ven, la aventura es la aventura. Pero a pesar de que vengo a pie, sí cuesta como que llegar aquí. De hecho, ahí atrás ya no pude caminar. Me tuve que desviar por abajo, rodear y volver a incorporarme a este camino, porque si no podía pasar, estaba como que lleno de lodo y estaba muy encharcado. Estaba viendo un video que habían dicho que habían reparado la represa los, no dueños de aquí, pero sí los dueños de los animales, del ganado, y lo habían hecho provisionalmente con pura tierra o sacos de arena. Uy, sí está bien lleno, miren, ahí al fondo se alcanza a ver ya que está cayendo como una cascada de agua. Uy, sí está haciendo un buen de viento esta parte, se siente bien riquísimo. Y parece que no hay gente, creo que soy el único. Ay, no manches, está riquísimo el clima, Ay, se siente bien rico. Bueno, vamos hasta allá abajo. Y allá abajito ya les grabo todo el show, ¿va? No manchen, esto está bien bonito, Está bien bonito. Parece que el río, porque este es un río, ya está como pues marcando por donde baja el agua, ya está muy marcado. De las últimas veces que había venido no estaba así como tan marcado donde pasaba el agua, y ahorita ya se ve como más marcado, Yo recuerdo que esa parte era un pequeño riachuelito pequeñito. Y aquí, ¿qué riachuelito? Es un río pequeño, pero río. No manchen. Un buen de agua que está bajando, Vamos a pasar este pequeño... Este sí es un riachuelo, miren. Un pequeño riachuelito, chiquito, pequeñito. Viene de allá de esos cerros. Este es el río Las Benitas. No sé por qué Las Benitas, pero así se llama, río Las Benitas. Y esta parte yo supongo que está llena. Y no de agua, sino de piedras. Y eso hace que pues baje el agua con fuerza, porque pues no hay nada que lo detenga. Porque las piedras, digamos que ya están a la altura de la represa, miren.
Entonces no hay como que algo que se estrelle y detenga el agua. Según son reguladores estas cosas, para que no baje con tanta fuerza, pero como ya está a nivel, pues ya miren, se sigue el agua derechito. Ya no hay como que algo que lo detenga. Ya no me voy más para allá porque una vez fui para allá y ya no hay paso, hay mucha vegetación. Y eso ya tiene años, ¿eh? Entonces ahorita supongo que está peor. Entonces, vamos a suponer que esta es la primera, ¿va? Esta está completa. No es la principal, pero digamos que es la primera. Bueno, de aquí nos vamos a ir de este lado. Y al fondo vamos a encontrar la principal, quiero llamarla así, porque creo es la que le llega todo el golpe del agua. Miren, sí es un buen de agua, se ve bien bonito, bien chulo que se ve esto. Bueno, vámonos a la represa principal, así le quiero llamar. La que yo creo que está rota, porque vi en un video que subió un señor en Facebook y sí, sigue rota. Entonces vamos a ver cómo está. Hemos llegado a la represa principal. Y claro que sí, está rota. De hecho, está más rota que hace 3 años, que fue la primera vez que se rompió. Y sí se ve como que el hoyo más grandotote, Entonces quiero suponer que si llueve, que hay una lluvia pues fuerte, no sé si el arenero, el que está ahí en Tierra Blanca, sea suficiente como para desaguar todo el agua que baje de aquí, perdón. No creo, siento que es demasiada agua como para esta represa. Ay, voy a ver si puedo pasar por aquí porque está lleno de lodo. Uy, ay, miren, también por aquí. Es que en sí, miren, o sea, baja todo el agua así. Y todo esto se llena y va para esa represa. Voy a ver si puedo salir de aquí por las venitas, que lo dudo, porque aparte de que está muy difícil pasar por aquí, hay mucha vegetación y no sé cómo esté, la verdad, pero como me gusta la aventura, me gusta arriesgarme, vamos a darle. Aquí el problema son muchas cosas. Una, estamos asentados en donde era un lago. Obviamente que el lago se alimentaba por esta sierra. Aquí es un lugar donde llueve bastante, y si llueve, pero llueve con ganas. Entonces toda esta agua se va a lo que era antes el lago. Será lo que, sí, el lago, ¿no? Entonces obviamente que toda esta agua tiene que ir hacia algún lugar, y pues anteriormente era su destino el lago, pero como ya no hay lago, hay casas. Ese es el problema. Número 2, la gente que pues en el video anterior me comentaron mucho que no tiene la culpa el gobierno, que son las personas cochinas, eso. Bueno, sí, tienen parte de razón, porque pues sí, la basura tapa drenajes y eso impide que se vaya el agua pues más eficientemente. Pero también 3, el gobierno. Esto sí le corresponde al gobierno. Siento que sí es obligatorio, pero yo creo que si no hace nada el gobierno, siento que sería la misma población, ¿no creen? Pero sí es una lana. O sea, reparar esto sí ha de ser una lana, porque no es sencillo traer los materiales acá. Aparte, la compra de materiales pues sí ha de salir caro. Y pues los que trabajamos, creo que no ganamos lo suficiente como para poder invertir en este tipo de reparaciones. Yo siento que el gobierno debería de poner la lana y como que convocar a la población que pues le echen la mano con la mano de obra, ¿no? Y ya sería como que conjunto entre las personas y el gobierno, porque pues creo que el daño lo reciben más las personas que pues el propio gobierno, ¿no? Yo digo, ¿no? O sea, no, la verdad no sé, pero es lo que se me pasa por la cabeza. Miren, vamos a ir por acá arriba. No, sí está choncho, miren. Sí está muy grande. Vamos a arriesgarnos, pararnos aquí. No debería de hacer esto, pero voy a ver si no se cae esta cosa. Miren, aquí están los costales de arena o de tierra que pues pusieron para amortiguar todo el agua. Pero pues es que es demasiada agua y el agua pues sí tiene mucha fuerza y
Y ni modo, tiene que abrir paso. Oigan, pero esto tampoco estaba. Este en sí es el hoyo así, miren. Y es un hoyo algo profundo. Yo le echo unos 2 metros, unos 2 metros de altura. De donde está cayendo el agua, aquí unos 2 metros mínimo. Fíjense, ahorita no está lloviendo y toda la cantidad de agua que está cayendo. Y esto está bien desde estos días que ha llovido. Ayer se inundó San Cristóbal, yo creo que por lo mismo. Y pues de aquí ya baja para Ecatepec. Y luego pues la primera colonia que se topa es Las Benitas. Voy a tratar de meterme lo más que pueda. Si puedo salir por esa colonia, qué bien. Y si no, pues hasta ahí voy a terminar el video, hasta la última represa. Pero así está esta represa, que es uno de los... ¿cómo llamarle? Una de las razones por la cual se inunda nada más Ecatepec. O sea, Ecatepec y zonas de este lado. Muy por Coacalco y Cutitlán, Tulpetlac y de aquel lado, y es muy independiente a esto. Esto yo nada más lo estoy refiriendo para la parte de Ecatepec, de San Cristóbal. Porque pues esta es su bajada de agua. Y lo primero que se encuentra es San Cristóbal. Pero así las cosas aquí en la Sierra de Guadalupe, del lado de San Cristóbal, Ecatepec. Creo que aquí ya es culpa de todos, ¿no? Tanto de estar construyendo donde no debemos, tanto no cuidar donde construimos, ¿no? Pero ya independientemente de todo eso, la verdad que está muy bonito aquí. Está bonito. Ese ya es el Cerro Ejecatl. Tengo muchos videos de aquel lado ahí por si los quieren ver. Pues tengo un video de aquí, todavía cuando esto estaba completo. Se lo voy a poner en las pestañitas. Aquí arriba les va a salir una etiqueta. Y ahí yo tengo un video donde esto estaba completo. Todavía no se rompía. Y estoy hablando de hace un poquito más de 3 años. Porque hace 3 años fue que se rompió esto. Así es que vamos a bajar a la siguiente represa, porque estoy haciendo muy largo el video. Bueno, ya estando en la parte de acá abajo, les voy a grabar un poquito mejor de cómo se ve desde acá abajo la ruptura. Uy, esto sí es bastante agua. Bastante agua. Vamos a cruzarnos de este lado porque necesito cruzar. Uy, esto se ve hermoso. Uy, casi me caigo. Uy. Bueno, vamos. Miren, de aquí se ve muchísimo mejor la ruptura. Así, miren. Vamos a meternos otro poquito. Ahí así. Vamos a cruzarnos para allá. Ingesu, vamos a arriesgarnos el físico. Ahí está, miren. El pequeño hoyito. Vamos a acercarnos lo más que podamos. Ese es el pequeño hoyo que nos afecta a todos. Bueno, a mí no precisamente porque no vivo aquí. Yo vivo en Jardines. Pero por lo menos en San Cristóbal sí, miren. Un hoyote, ¿qué? Un hoyototote. Ahora sí ya basta de estar grave y grave aquí. Vámonos a la siguiente represa. Yo dije que ya no iba a grabar, pero es que no sé, me sorprende este lugar. Toda la destrucción de este lugar. Miren, voy a poner la cámara aquí en esta piedra. Y me voy a caminar para allá para que vean, para que dimensionen el tamaño de este lugar. Le voy a llamar la poza de las 3 cruces porque había 1, 2, 3. Esta no sé por qué ya no está, pero eran 3 cruces, perdón, de las 3 personas que aquí se desvivieron. Oh, esto se ve, no manchen. Esto se ve bien bonito. Vamos a meternos por aquí. Y luego de aquí, ¿para dónde?